El jazz es un género musical que surgió a fines del siglo XIX en Estados Unidos y se expandió de forma mundial durante todo el siglo XX. Sin embargo, esta maravillosa expresión musical posee una historia caracterizada por la opresión y la injusticia social. En 1492 se descubrió América, y con esto comenzó un tráfico de esclavos, destinados a trabajar en las plantaciones de algodón. Estos eran trasladados desde África, en barcos, hasta los puertos americanos, especialmente el sur de Estados Unidos, donde se los subastaba. En este contexto, los esclavos tenían prohibida su lengua, su religión y su música. En cambio, estaban obligados a seguir el cristianismo evangélico, religión que se practicaba en el sur de Estados Unidos. Ante esto, comenzaron a cantar su sufrimiento mientras trabajaban, hecho que da origen al negro espiritual. My Lord, what a morning. My Lord, what a morning. Oh, my Lord, what a morning. When the stars began to fall. When the stars began to fall. En 1861 comenzó a gestarse la Guerra de Secesión. La misma surgió debido a que el norte de Estados Unidos, que pagaba un mínimo salario a obreros, reclamaba al sur del país la injusticia que significaba, desde el punto de vista económico, que tuviera esclavos, y ante esto exigía su liberación. En este marco, el sur de Estados Unidos prohibió el negro espiritual, y en contraposición, los esclavos crearon una variante, el gospel. Gospel significa la buena nueva, y cuenta una historia positiva en la cual el protagonista es ayudado por Dios. En él, el elemento rítmico es muy importante, utilizándose de forma recurrente palmas y chasquidos. En 1865 finalizó la Guerra de Secesión, que culminó con el triunfo del norte y la declaración de la Ley de Libertad de Vientres, la cual establecía que los hijos de esclavos no estarían más sujetos a esta condición. Alrededor de 1870 comenzaron a nacer los hijos de los esclavos que serían libres. Sin embargo, estos jóvenes tenían importantes problemas, ya que trabajaban por un mínimo salario, no tenían acceso a la educación y no contaban con ningún tipo de protección. Entre 1885 y 1890 comenzó a gestarse la música de esta generación, el blues, la primera expresión del jazz. Este era cantado en bares por los negros libertos cuando salían del trabajo, y dicha música expresaba las penas y problemas de los mismos, como la adicción al alcohol y al opio. El blues, cuya etimología remite a la palabra tristeza, utiliza una tonalidad menor, lo que le otorga un aire melancólico. Está formado por estrofas que se repiten, característica que genera la sensación de hastío o pesadez. El esquema constructivo del blues es muy simple y concreto, pero alcanza una gran variedad debido a un aspecto fundamental en la música de jazz, la interpretación. Esta interpretación se encuentra fundamentada en la improvisación. Los sencillos temas que constituyen el núcleo más clásico de este tipo de música se encuentran sometidos a constantes modificaciones que dependen de la habilidad del ejecutante y de su estado de ánimo. Y en los orígenes, las pausas en las cuales los cantantes inventaban sobre la marcha los textos eran aprovechadas por los instrumentistas para hacer variaciones libres. Además,
De nada hubiera servido escribir con precisión lo que cada parte debía tocar, ya que ninguno de ellos sabía leer música. Mientras tanto, los músicos negros se ganaban la vida de maneras dispares y curiosas, como por ejemplo, formando pequeñas bandas que recorrían las calles acompañando los entierros hasta el cementerio, además de la actuación festiva en carnavales, bodas, bailes, etc. Hacia 1870 apareció el ragtime, también llamado compás sincopado, característico de la imitación que los blancos hicieron del original música popular negra. Este estilo genera una sensación de movimiento en quien la escucha, conocido como swing. Se dio en las casas burguesas que disponían de un piano, instrumento frecuentemente utilizado en el ragtime, y uno de sus mayores exponentes es Scott Joplin. En 1917, debido a los frecuentes conflictos, las autoridades decidieron cerrar Storyville, el barrio de Lampa de Nueva Orleans, donde solían reunirse los músicos negros. Este hecho produjo el inicio del proceso de la expansión del jazz. Los jazzmen se dispersaron, tocando en barcos que recorrían el Mississippi o instalándose en Chicago o Nueva York. Es allí donde las compañías discográficas presintieron que se trataba de un buen negocio y comenzaron a producir a los primeros grupos de jazz. De esta forma apareció el Dixieland, estilo que posee un estándar, melodía pegadiza sobre la cual el intérprete improvisa, siendo un gran ejemplo Ella Fitzgerald. La mejor época de este estilo lo constituyó el período entre 1930 y 1935. Esto contribuyó al abandono progresivo del estilo original del blues y del negro espiritual, y comienzan a surgir las características de lo que actualmente conocemos como jazz. Hello, Dolly. This is Louis, Dolly. Funny glad to have you back where you belong. You looking swell, Dolly. I can tell, Dolly. You keep growing, you're still growing, you're still going strong. I feel the room swaying and the band is playing one of our old favorite tunes from way back when. So take off rap fellas, and do an empty lap fella. Darling, never go my way you get. Una herramienta importante del jazz es el scat, recurso de improvisación
inventado por Louis Armstrong y el cual utiliza sonidos guturales con el objetivo de imitar el sonido de los instrumentos. Durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, conflicto bélico que tuvo lugar entre 1939 y 1945, tuvo lugar el apogeo de las bandas de sonido cinematográficas. Paralelamente, apareció la música para bailar en salones, la cual, con el objetivo de distraer y divertir a los soldados, era llevada hasta las bases militares en manos de la Big Band. En 1948 apareció un grupo de músicos, entre los cuales destacan Miles Davis y Charlie Parker, que decidió recuperar el jazz y la esencia de la negritud del género. Por ello, crearon el free jazz, caracterizado por una sonoridad delicada, y el bebop, estilo duro y agresivo, caracterizado por la presencia de un atonalismo. Hacia 1960 apareció Ray Charles, personaje que produjo una síntesis del gospel y del blues, creando de esta forma el rhythm and blues. Si bien al comienzo fue repudiado, finalmente Charles logró imponerse con su estética. Tell you about a girl who know she is my baby and she lives next door. Every morning before the sun comes up, she brings my coffee in my favorite cup. That's why I know, yes I know, hallelujah, I just love her so. When I'm in trouble and I have no friend, I know she'll go with me until the end. Everybody asks me how I know, I smile at them and say she told me so. That's why I know, oh I know, hallelujah, I just love her so. El mismo año apareció en Brasil la bossa nova, en la cual puede distinguirse un ritmo que fluye de manera casi imperceptible, siendo un compositor destacado Tom Jobim. Los estadounidenses tomaron la base de la bossa nova para crear el Latin Jazz, en el cual la percusión sigue la rítmica típica de su género originario. También en la
década de los 60 apareció el soul, el cual mezcla el rhythm and blues con el pop, siendo una artista destacada Aretha Franklin. Woman's only human. You should understand. She's not just a plaything. She's flesh and blood, just like her man. If you wanna do right, hold days, woman. Woman, you gotta be a do right, hold night man. Aretha Louise Franklin nació el 25 de marzo de 1942 en Memphis, Estados Unidos. Hija del predicador Clarence LeVaughn Franklin y la cantante de gospel Barbara Franklin, demostró sus habilidades con la música desde muy pequeña, dedicándose exclusivamente a la interpretación de temas religiosos. Sin embargo, en 1960, con el objetivo de comercializar su música, se marchó a Nueva York, dejando a sus 2 pequeños hijos al cuidado de su abuela. Allí aceptó la oferta de la discográfica Columbia Records, con la cual grabó 10 álbumes. No satisfecha con los resultados y sintiendo desperdiciado su gran potencial, abandonó Columbia Records y firmó un contrato con Atlantic Records. Fue en ella, y en parte gracias a la ayuda del productor Harry Wexler, donde Aretha cosechó sus primeros grandes éxitos. En 1967 apareció I Never Loved a Man the Way I Love You, el disco que la catapultó a la cima de la fama y que le permitió ganar el apodo de la reina del soul. En este álbum se incluía el sencillo Respect, el cual obtuvo 2 premios Grammys y se convirtió en un himno feminista, además de dar voz a los negros en la lucha por sus derechos. Si profundizamos en el análisis de Respect de Aretha Franklin, podremos reconocer que su género es vocal solista acompañado. Predomina como estilo el soul. Con respecto a su orgánico, se reconocen una voz femenina, un coro femenino, una guitarra, una pandereta, una batería, un piano, una trompeta y un saxofón. Siguiendo con la textura, determinamos que es una melodía acompañada. Por último, su estructura es introducción instrumental, A1, A2, A3, interludio, A4, B1, A5. A lo largo de su carrera, Aretha produjo diversos discos, los cuales le merecieron innumerables premios Grammy. Lamentablemente, falleció el 16 de agosto de 2018 en Detroit, Estados Unidos, a causa de un cáncer de páncreas que padecía desde hacía años. Fue una persona que luchó por los derechos de las mujeres, aprovechando su posición como artista consagrada para visibilizar los reclamos del género. Durante su vida debió soportar desde muy temprana edad situaciones complejas como el abandono de su madre cuando era pequeña, una difícil relación con su padre, una temprana maternidad, la violencia de uno de sus ex esposos, Teddy White, y una larga lucha contra su adicción con el alcohol. Sin embargo, Aretha logró hacer frente a todas las adversidades, constituyéndose como una gran artista que aúna estilos tan propios como el soul, el jazz, el gospel y el pop, dejando como legado un estilo muy personal que ha servido de pie a otros grandes artistas. En conclusión, el jazz es un género originado a partir del sufrimiento de los oprimidos, pero que ha logrado constituirse como una gran expresión musical, inspirando con su historia y técnica.